días en este día. Dios ¿verdad? Sea con ustedes abundantemente. Bueno, pues en este día quiero compartir parte del testimonio que el Señor ¿verdad? Me permite en este día darles. Y pues el consejo que viene de Dios fue lo que Dios ¿verdad? Me permitió tomar. ¿Cuál fue el consejo que yo tomé de Dios? El texto hermoso que dice: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Ese texto hermoso lo tomé yo, ¿verdad? Como algo importante para mi vida, y para que de esta manera instruir a mis hijos. Y de ahí, y no me quedé así, pues le pedí a Dios que me ayudara, pues apenas comenzaba a conocer a Cristo. Para eso entonces ya Dios me había permitido tener 3 hijos. El primero, Javier Alamilla Loya, de 4 años. El segundo, Juan Noé Alamilla Loya, de 3 años. Pero este niño nació enfermo, con muchas dificultades en su organismo, pero gracias a Dios, Él operó un milagro, es decir, Dios lo sanó. Gloria a Dios. Me lo prestó por 25 años. Después su voluntad fue llevárselo. El tercer hijo que Dios me permitió fue Abel. Fue cuando acepté por completo al Señor. Él tenía 1 año de allí. Empecé a sentir la necesidad de que mis hijos tenían que ser instruidos en el camino de Dios. Dios me permitió tener 2 hijos más. El cuarto, Inocencio Alamilla Loya. Sentí la necesidad de orientar a mis hijos y encaminarlos por el sendero del bien. Y le pedí a Dios que me iluminara, ya que para mí era una gran responsabilidad el tener a mis hijos. Me sentía como un camino sin rumbo, pero bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que me iluminó, y comencé a enseñarles a orar conmigo, tanto en el templo como en la casa. Al llegar al templo, ellos ya sabían que lo primero que se había de hacer era orar, y así lo hacían. En la casa también oraban conmigo cada vez que me arrodillaban para orar. Era una oportunidad que tenía para enseñarles a orar, por lo que siempre los tenía a mi alrededor, orando conmigo, enseñándoles, inculcarles que para todos se debía orar, ya sea para darle gracias a Dios por un nuevo día, al levantarse, orar por los alimentos, al levantarse, orar también por los alimentos, agradeciéndole a Dios por proveernos el sustento, orar por la vida de su papá para que Dios los salvara, también orar cuando tenían que ir a la escuela para que el Señor les diera sabiduría y capacidad de retener y aprender lo que les enseñaban los maestros, además para que Dios nos guardara de todo peligro, y regresando de la escuela también orar, agradeciéndole a Dios que los trabajos por los trabajos, a orar antes de dormir, para salir de casa, etc. La oración fue la clave principal. También les enseñé la Biblia. Para comer, Proverbios 17:1 y Salmo 23:1. Para dormir, Salmo 4:8. Al despertar, Salmo 3:5. Para salir de casa, Salmo 91:1 y 121:1 al 3. Y así fui inculcando cada vez a que se aprendieran más textos de la Biblia, también a conocer los nombres de los libros de la Biblia, para que tuvieran la destreza de buscar las citas de la Biblia. Les enseñé cómo está compuesta la Biblia, el orden de los libros, etc. Ya cuando cumplieron 8 años, les enseñé otra arma poderosa que es del cristiano, además de la oración y la lectura de la Biblia, es el ayuno, por lo que les enseñé a que ayunaran. El principal hasta las 10 de la mañana, empezando a las 10 de la mañana o al 12 del día. Les decía que también de esa manera Dios nos ayudaría a vencer, ya que ese tiempo tuve muchas luchas con mi esposo y no nos dejaba ir al templo. Él tomaba mucho y Dios me hizo sentir que debían de hacer un equipo de ayuno, oración y lectura de la Biblia con mis hijos. Y gracias a Dios, porque mis hijos entendieron el plan y me ayudaban en la oración y lectura de la Biblia y ayuno. Mis hijos anhelaban siempre estar en el templo, pero mi esposo no se impedía asistir. Ellos también lloraban mucho para que su papá nos dejara ir al templo, pero cuando él no nos dejaba ir
al templo, yo me ponía a orar y ellos también doblaban sus rodillas conmigo. Oraban fuerte para que Dios les quitara el vicio que tenía su papá, lo salvara y no dejara ir al templo. Gracias le doy a Dios porque todas esas cosas que vivimos nos ayudaron a ser un buen equipo de oración. Mis hijos y yo fuimos creciendo espiritualmente. A pesar de las pruebas, luchas, enfermedades y angustias que el enemigo ponía, Dios siempre nos dio la victoria. Doy gracias a Dios porque ahora entendí que lo que Dios me había hecho sentir en instruir a mis hijos en el camino de Dios, en inculcarles la oración, lectura de la Biblia y el ayuno, era porque iban a ser mi gran apoyo espiritual para seguir adelante y sin importar lo que el enemigo intentaba y quería destruir nuestro hogar. Seguimos adelante en este peregrinar. Siempre le pedí a Dios que me diera esta sabiduría para instruir a mis hijos en esa carrera cristiana, para que juntos pudiéramos luchar ante los problemas que se nos presentaban en el camino. Por otro lado, también tuve un soporte espiritual en nuestro pastor, que en ese entonces era nuestro hermano Francisco Esteban Martínez Díaz. Siempre Dios le dio el consejo acertado a nuestro hermano, basado en las Sagradas Escrituras. Por eso también le agradezco a mi Señor por esos consejos, apoyo espiritual y oraciones que siempre tuve de mi pastor. Tanto a mis hijos y a mí fueron y siguen siendo de gran bendición. Entonces quiero decirles que realmente el secreto está en seguir los consejos que la misma Biblia tiene para nosotros los padres. Proverbios 22:6. En cómo instruir a nuestros hijos, principalmente enseñándoles el temor de Dios. Proverbios 1:7, además enseñarles las principales armaduras que tienen un cristiano, y son la lectura de la Biblia, el ayuno y sobre todo la oración. Efesios 6:18. Dios les bendiga, hermanas.